Bienvenidos una vez más a Kepap, el único canal donde la verdad de las celebridades se destila gota a gota hasta revelar su esencia más pura y a veces más dolorosa. Hoy, queridos espectadores, les pido que detengan todo lo que están haciendo. Lo que estamos a punto de narrar no es un simple chisme de pasillo, ni una especulación vacía. Hoy traemos la crónica de una noche que cambió el destino de 3 vidas para siempre. Imaginen tenerlo todo listo. El traje, el lugar, la fecha y la promesa de una familia feliz para su hijo. Y luego imaginen que una sola llamada telefónica, una voz del pasado que creían olvidada, reduce todo ese plan a cenizas en cuestión de segundos. Esta mañana el mundo del entretenimiento despertó con una noticia explosiva que ha dejado a todos en shock. Aknaknzu ha cancelado su boda con Cedi Osman. Sí, han escuchado bien. La boda de la paz, la unión que sellaría el futuro de su bebé, ha sido borrada del mapa. ¿Qué le dijo Ebru Şahin en esa llamada de madrugada? ¿Cómo reaccionó Cedi ante la humillación pública? Y lo más importante, ¿es este el renacer de un amor prohibido? Hoy en Kepap desentrañamos el misterio. Antes de sumergirnos en esta tormenta emocional, asegúrense de suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse el desenlace de esta historia y consideren unirse a nuestra comunidad exclusiva con el botón Unirse. Su apoyo nos permite seguir investigando. Ahora, prepárense. Porque el teléfono acaba de sonar. Para entender la magnitud del desastre, primero debemos pintar el cuadro de lo que estaba a punto de suceder. Hasta ayer por la tarde, la narrativa era de esperanza y reconciliación. Aknaknzu y Cedi Osman, unidos por el lazo inquebrantable de un hijo en común, habían decidido dejar atrás las diferencias y construir un hogar oficial. Se hablaba de una boda de la paz, un evento diseñado no solo para celebrar su unión, sino para ofrecerle a su bebé esa imagen de familia completa que tanto anhelaban. Los preparativos estaban en su fase final. Se habían filtrado informes sobre negociaciones con lugares de ensueño, fechas casi definitivas marcadas en rojo en el calendario y pruebas de vestuario que indicaban que esta vez iba en serio. Detrás de escena, se rumoreaba que la familia de Cedi estaba llena de esperanza, pensando: esta vez realmente sucederá. La idea de al menos tener un hogar oficial para el niño, había prevalecido sobre las dudas, acercando a la pareja más que nunca. Akna, aparentemente resignado y comprometido con su deber paternal, estaba finalizando los detalles con la empresa organizadora de bodas esa misma noche. Todo parecía estar en orden. El destino parecía sellado. Pero el destino, como sabemos, tiene un sentido del humor cruel. Era tarde en la noche. El mundo dormía, las defensas emocionales estaban bajas y el silencio reinaba en la casa. Fue entonces cuando el teléfono de Akn sonó, rompiendo la quietud. Al mirar la pantalla, el nombre que apareció no era uno cualquiera. Era el nombre que había evitado mencionar durante mucho tiempo, el nombre de la mujer que había dejado una huella indeleble en su alma, Ebru Şahin. Según información filtrada por fuentes extremadamente cercanas, Ebru no hizo esa llamada a la ligera. Hubo vacilación, hubo miedo, hubo horas de mirar el teléfono antes de atreverse a marcar. Cuando Akn contestó, lo que escuchó no fue la voz segura de una ex, sino el temblor de una mujer que se juega su última carta. No quiero creer que te rendiste tan fácilmente, se dice que fueron sus primeras palabras. Imaginen la escena, Akn paralizado con el teléfono en la oreja, escuchando cómo Ebru luchaba por dar forma a sus sentimientos. Hubo silencios largos, respiraciones profundas y frases que comenzaban para luego ser abandonadas a la mitad. Todas las emociones que habían permanecido silenciadas, reprimidas e ignoradas durante años, emergieron violentamente en esa breve conexión telefónica. Ebru lanzó la pregunta que actuó como un dardo envenenado directo a la conciencia de Akn. Quiero que seas feliz por tu bebé, pero ¿eres verdaderamente feliz? Esa pregunta resonó en la mente de Akn mucho después de colgar. El equilibrio precario que había establecido con Cedi Osman se hizo añicos. La llamada no fue solo una conversación, fue un espejo. Akn se vio obligado a enfrentar una verdad que había estado ocultando bajo capas de deber y responsabilidad. Lo que sucedió a la mañana siguiente ha dejado a su círculo íntimo atónito. Se alega que Akn, con una frialdad nacida de la desesperación, llamó al organizador del evento y pronunció la sentencia: detengan todos los preparativos. No hubo margen para la negociación.
Incluso cuando se le advirtió sobre las pérdidas económicas, su respuesta fue tajante: perderemos dinero si es necesario, pero no tendremos esta boda. Amigos cercanos, que días antes discutían entusiasmados sobre la fecha y los planes, se encontraron con un muro de silencio. He pospuesto todo por ahora, por favor no pregunten más, fue la única explicación que Agn ofreció, tratando de restar importancia a un tsunami personal. Borró todo de la noche a la mañana, comentan sus allegados en estado de shock. La familia de Agn por su parte está dividida. Mientras algunos parientes apoyan su decisión de no vivir una mentira, otros reaccionan con furia, argumentando que casarse con Cedi era lo mejor para el bebé. Pero a pesar de la presión, Agn se mantuvo firme. La boda no solo se pospuso, se canceló. Quizás el punto más crítico y debatido de esta historia es la motivación de Ebru Şahin. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar hasta el último segundo, cuando las invitaciones estaban casi impresas? Algunos círculos cínicos afirman que Ebru dio este paso como un adiós final, para liberar su propia conciencia y no cargar con el peso de los sentimientos no expresados. Sin embargo, los románticos y los analistas del comportamiento sugieren algo diferente. Argumentan que Ebru todavía tiene sentimientos profundos por Agn y que la llamada no fue un cierre, sino un punto de quiebre involuntario. Las palabras que supuestamente intercambiaron han comenzado a circular como pólvora en las redes sociales: no quiero nada de ti. Solo quería que supieras que todavía tienes un lugar en mi corazón. Si eres verdaderamente feliz, no volveré a llamar. Tras escuchar esto, Agn supuestamente cayó en un silencio profundo. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Finalmente, con un "no estoy de humor para hablar seriamente en este momento", colgó. Pero esa llamada, aunque terminada, parece haber reabierto un capítulo que todos creían cerrado. Ebru no pidió que volviera, pero le recordó que había un lugar a donde volver. Aquí quiero detenerme un segundo y preguntarles a ustedes, la familia de Kepap, ¿qué harían en el lugar de Agn? ¿Se casarían por el bien de su hijo, sacrificando su felicidad personal, o cancelarían todo al darse cuenta de que su corazón pertenece a otra persona? Es un dilema moral terrible. Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leer cada uno de sus pensamientos. Y si están sintiendo la intensidad de este drama, denle un me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. Ahora, dirijamos nuestra mirada hacia la víctima colateral más evidente de esta historia, Cedi Osman. Cuando los rumores de la cancelación llegaron a sus oídos, el suelo bajo sus pies desapareció. La humillación pública se mezcla con el dolor privado. Según fuentes, Cedi lanzó comentarios llenos de reproche y lucidez amarga: así que no se casaba conmigo, se casaba con su bebé. Esta frase encierra una tragedia propia. Darse cuenta de que uno era simplemente un medio para un fin, una pieza en el rompecabezas de la familia perfecta de otro, es devastador. Se dice que Cedi está emocionalmente agotada, enfrentando la difícil tarea de explicar esta decisión a sus mayores y a su entorno. Aunque no ha emitido un comunicado oficial, sus redes sociales hablan por ella. Una foto descolorida, un emoji de corazón negro y dos palabras que dicen más que 1000 discursos: que sea para quien lo merezca. Sus seguidores han interpretado esto como una referencia directa a Agn y posiblemente a Ebru. Es un mensaje de resignación, pero también de dignidad herida. Cedi parece estar adoptando una postura de, a partir de ahora, solo estoy aquí para mi bebé. La pregunta más apremiante en los tabloides y en las redes sociales es: ¿Agn canceló todo por culpa de Ebru? La suspensión inmediata de los preparativos tras la llamada telefónica ha alimentado esta teoría. La opinión pública está dividida en dos bandos irreconciliables. Por un lado, están quienes apoyan a Agn argumentando: escuchó a su corazón e hizo lo correcto. Un matrimonio sin amor es una cárcel para todos, incluido el niño. Ven en su decisión un acto de valentía brutal. Por otro lado, están quienes condenan su inestabilidad: este tipo de decisiones deben considerarse más seriamente cuando hay un bebé de por medio. Cedi no se merecía esto. Ven en él a un hombre egoísta que juega con las vidas de los demás. Y por supuesto están los fans de la pareja original, quienes han comenzado a compartir fotos antiguas de Agn y Ebru bajo el titular "La historia inconclusa", comentando cosas como: Ebru todavía pensaba en él, era obvio, y espero que al final valga la pena tanto dolor. Tras la decisión audaz y controvertida de Agn, todos los ojos están puestos en los próximos movimientos de estos tres protagonistas.
El equilibrio se ha roto. Anne se encuentra, según los informes, en una posición de necesito ordenar mis sentimientos y mi vida primero. No ha corrido a los brazos de Ebru, pero tampoco se ha quedado al lado de Cedí. Está en el limbo, en ese espacio aterrador donde uno debe reconstruirse desde cero. Es una incógnita si Ebru volverá a acercarse a Anne. ¿Fue su llamada solo un recordatorio o el primer paso de una reconquista? ¿Y Cedí perdonará alguna vez esta humillación pública o cerrará la puerta para siempre, limitando su relación estrictamente a la crianza del niño? Una cosa es segura, esta historia continuará siendo tendencia durante mucho tiempo. No es solo un chisme, es un drama humano sobre las elecciones imposibles, sobre el peso del pasado y sobre cómo una simple vibración de un teléfono en la mesita de noche puede cambiar el curso de una vida entera. Una boda cancelada de la noche a la mañana. Un destino alterado por una voz temblorosa y un bebé atrapado en el medio, dejando a todos con el corazón roto. La historia de Aknakzu nos recuerda que a veces, el amor verdadero es el que más desorden causa. En K-Pop prometemos seguir cada paso de este drama. Estaremos atentos a las redes de Cedí, a los movimientos de Ebru y al silencio de Akn. Queridos espectadores, ¿creen que Akn y Ebru terminarán juntos después de todo esto? ¿O es demasiado tarde y hay demasiado daño colateral? El debate está abierto y quiero leer sus predicciones. No olviden suscribirse, compartir este vídeo con todos los que aman el drama turco y unirse al canal con el botón unirse para apoyar nuestro periodismo independiente. Gracias por estar aquí, gracias por vivir estas emociones con nosotros. Manténganse fuertes, manténganse atentos y sobre todo, K-Pop. Nos vemos en la próxima exclusiva.